Bendiciones, amados hermanos. Habla Pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a continuar con nuestro estudio Los Ángeles, parte 12. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que se toma su tiempo, Señor, sus minutos para ver estos estudios o escucharlos a través de la radio, la buena palabra de radio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bienvenidos. También estamos en la Buena Palabra Radio. Ahí también puede escuchar estos estudios en audio por si no puede ver los videos. También ahí lo puede escuchar en la Buena Palabra Radio. Puede descargar la emisora en el celular, puede descargarlo en su teléfono o en cualquier medio, ¿verdad? Que se le haga más fácil para su comodidad. Amados, vamos a continuar. Estamos viendo los ángeles y estamos viendo la parte de los ángeles buenos. Pero Cristo se convirtió en el último Adán. Acuérdense que a esto se le llaman tipos, sombras y figuras en la Biblia. La cabeza de un nuevo linaje de hombres nacidos de nuevo por la fe en Cristo. Y nosotros tenemos un cántico que ningún ángel puede cantar, de Jesús, el Dios hombre. Eso se llama la unión hipostática de Cristo. Y de su gracia salvadora. Juan 1:12 al versículo 13. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 12. Debemos rechazar escuche esto, amados. Debemos rechazar cualquier enseñanza acerca de la restauración universal del hombre o incluso de Satanás con Dios. Acuérdense lo que hablamos anteriormente en uno de estos videos. Los ángeles no entran en la salvación. Ellos no pueden ser remediables, ellos no pueden ser rescatados. Jesús no pagó el precio por ellos. Ellos están hechos de una constitución diferente y fueron juzgados por el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, ellos son totalmente, llamémoslo así, insalvables, para que usted y yo entendamos. Solamente los humanos pueden ser salvos y solo los que confían en Cristo en esta vida lo serán. Así lo enseñó Cristo, quien murió y se levantó de entre los muertos. Mateo 25:41, Juan 5:29 y Juan 8 al 24. Los hombres impíos, ¿quiénes son los hombres impíos? Aquella gente que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los ángeles están destinados, al eterno tormento del lago de fuego y azufre. Ese es el infierno, amados. Y eso usted lo va a encontrar en Apocalipsis 14, versículo 10 al 11, Apocalipsis capítulo 19 al 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Luchas, amados. La división de los ángeles en escogidos y malignos, ¿verdad? O santos y demonios, que eso es lo que es esta parte de angelología. Estamos viendo primero la parte de los ángeles buenos y después vamos a ver la parte de los demonios, que es muy importante aprender eso, porque no nos sirve de nada, con todo respeto, amados, saber de los ángeles buenos sin saber cuáles son las limitaciones y lo que puede hacer Satanás. Muy importante que sepamos cómo defendernos ante nuestro enemigo espiritual, que es Satanás y los demonios. Entonces vamos a tocar los dos lados de la moneda. La separación de Dios de algunos produjo enemistad y batalla. Sabemos a través de la Biblia que hay conflictos entre los ángeles buenos y los ángeles malos, tras los gobiernos humanos y tras los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Eso se encuentra en Daniel capítulo 10, 13, Daniel capítulo 12, versículo 1. En esta parte de Daniel, amados, prácticamente se puede decir, hay otras referencias, pero es una referencia muy directa de la lucha espiritual que hay en los gobiernos del mundo. Entonces le invito a que lea esas partes. Más adelante voy a explicar esto cuando veamos demoniología y cuando veamos las esferas
celestiales. Aquí hay temas que entran en esa parte de las esferas celestiales, que sigue después de angelología, ángeles buenos y demonios, y vamos a ver después las esferas celestiales. Así que el tema es bastante amplio, amados, de angelología. Entonces le invito a que se una a este canal, que active la campanita para que YouTube le informe cada vez que yo suba un estudio de angelología, y invite a otras personas, amados, a que sean parte de ese estudio de los ángeles, porque uno de los libros más buscados, películas más buscadas y muchas cosas hoy en día es la angelología. Es increíble, amados, cómo la gente está fascinada por el tema de los ángeles. Entonces aquí, a la luz de la Biblia, vamos a contestar muchas cosas que la gente ha leído en libros. Yo he leído muchos libros de angelología que me han llegado y he visto cada cosa que yo digo, Padre Celestial, siempre, todo libro que usted lea de algún tema, consúltelo con la Biblia. Muy importante, amados. Entonces, vamos a continuar. Ok. E implícito en Isaías 14, del 4 al 17, Ezequiel 28, del 12 al 19, también sabemos que habrá lucha en la futura tribulación entre Miguel. Miguel fue el ángel que quedó en vez de Lucero. Ahora Miguel se puede decir que subió de rango, y ahora Miguel es el ángel que se puede decir que es la mano derecha de Dios, para que podamos entender el concepto. Y sus ángeles y los demonios y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Esta es la guerra de la esfera angélica, que ese es el tema que vamos a tocar después de angelología y demonología, la esfera angélica. No se lo pierda. Amados, vieras qué bueno y qué revelador es a la luz de la Biblia lo que es las esferas angelicales. Mucha gente me pregunta al privado, Marlon, ¿dónde viven los ángeles? ¿Cuál es la casa de los ángeles? ¿Cuáles son los límites de los ángeles? ¿Están aquí o están allá? ¿O están delante del trono? ¿O todos viven en un mismo lugar? Ahí en las esferas celestiales vamos a contestar esas preguntas. Seguimos. También hay guerra en la esfera humana. El diablo y sus demonios se enfrentan en la tierra al pueblo de Dios para desanimarlo y ganarle la batalla en el crecimiento espiritual individual, que eso lo vemos en Efesios capítulo 6 del 1 al 20, vemos la guerra espiritual, y también lo vemos en Romanos capítulo 8. Pablo nos da una luz muy grande con respecto a la lucha de la carne y el espíritu, que tiene que ver también con los ángeles buenos y los ángeles malos, ¿verdad? Y en el contexto de la iglesia, Efesios capítulo 6 del 1 al 20, como lo acabo de decir, se nos presenta lo real de esta lucha y los medios con que cuenta el creyente para vencerla. Ok, vamos a continuar, amados, los poderes de los ángeles. Acuérdense que estamos en la parte de los ángeles buenos, pero también incluye a los ángeles caídos. Todos son ángeles. Buenos o malos son caídos. Lo único que vamos a hacer es la división entre demonios y los ángeles buenos. Siempre voy a estar aclarando este punto porque siempre me preguntan, Marlon, ¿de cuáles temas está hablando? ¿De los ángeles buenos o los ángeles malos? Todos los ángeles, en este rango de ángeles buenos entran todos. Ángeles buenos igual. Estamos hablando solamente de la naturaleza de ellos, ¿verdad? Principalmente todos. Ya después vamos a hacer la división. Ok. Los ángeles tienen gran poder. Claro que sí, tienen gran poder, pero no son todopoderosos. Tienen gran poder por su constitución, digámoslo así, por su constitución de creación. Obviamente son más poderosos que el ser humano, más sabios que el ser humano por su antigüedad, ¿verdad? Y obviamente por su cercanía a Dios, que es el Dios. Imagínense que es estar delante de la presencia de Dios y ir absorbiendo toda la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero ellos aprenden, como vimos anteriormente, amados, en estos videos, ellos aprenden por experiencia y por observación. Entonces, no son todos poderosos, acuérdese de eso. Su poder es proveniente de Dios. Aquí voy a aclarar algo. Muchas veces me preguntan cuando doy estos estudios de angelología, si cuando los ángeles cayeron, Dios les quitó sus privilegios o ciertas facultades a los demonios y a los ángeles, ¿verdad? Principalmente a los ángeles, que entran todos. No, Dios lo que da no lo quita, Dios se los dejó. Acuérdense que Satanás, dice 2 Corintios 4:4, se viste como ángel de luz. ¿Qué significa? Que él puede vestirse como un ángel y también ser demonio a la vez, igual todos los demonios caídos.
Entonces, Dios no les quitó lo que son sus poderes ni su sabiduría. No, se corrompieron, sí, pero Dios no les quitó muchas facultades que ellos tienen, que por eso es este estudio. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo a conocer sobre los ángeles. Entonces, por él, el poder angélico se manifiesta en una serie de características. Ok, la fuente de poder de los ángeles, otorgado por Dios, es lo primero que tenemos que entender. Su poder es otorgado por Dios. Es más, usted lee la Biblia en Apocalipsis con mucha atención. Satanás no hace nada sin permiso de Dios. También le voy a dar otro ejemplo. Cuando Satanás quería destruir a Job, Dios le puso límites a Satanás y le dijo, toca todo lo que tienes, pero no toques su vida. Está diciendo que no lo mate. Entonces Dios le puso un límite a Satanás con Job. Y vino Satanás, dice la Biblia en Job 1:8, y bajó como un rayo, ¿verdad? Imagínense esa escena. El hombre bajó, pero como a la velocidad de la luz. Ahora sí, mire atacar al hombre de Dios, al que Dios tiene más orgullo. Pero Dios le dijo, ok, te doy permiso que le hagas todo lo que quieras. Mates y destruyes todo lo que quieras. Pero su vida no la vas a tocar porque es mía. Aún así, Dios protegió la vida de Job. Entonces, vea qué importante es entender eso, amados. Gloria a Dios. Se ve así una luz ahí como el sol. Me disculpo, amados. Entonces voy a ponerlo así, el teléfono. Ok, vamos a continuar, amados. Para que esa luz no le haga. Las mismas criaturas angélicas reconocen a Dios como la fuente de sus cuerpos y poderes al anunciar santo, santo, santo. Amados, esta expresión aparece en Isaías, en Ezequiel, profetas mayores y en Apocalipsis. ¿Qué significa esta expresión? Santo, santo, santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso significa esa expresión. Es una expresión de alabanza y adoración al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a continuar porque este es otro tema. Pero casi siempre me gusta explicar un poquito lo que aparece en el estudio. Es el Señor Dios Todopoderoso. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada sucede debajo de la tierra si no es la voluntad de Él. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4, versículo del 8 al 12. El poder de los ángeles es, por lo tanto, uno dependiente y derivado ¿de quién? De Dios. Sean buenos o malos, es derivado de Dios. Ahora, voy a aclarar algo en este punto. Porque la gente me puede decir, pero malo, te estás diciendo que el poder maligno de Satanás viene de Dios. No, estamos hablando de su naturaleza, acuérdese de eso. Aquí yo no estoy hablando de buenos o malos, no, de su naturaleza. Por eso hice la salvedad al principio del video, de que aquí estamos viendo la característica de todos los ángeles, buenos y malos, todos en general. Entonces, de una vez aclaro, para que después no me pregunten y me digan, Marlon, entonces quiere decir que los ángeles, el poder maligno de ellos, satánico, viene de Dios. No, de una vez aclaro. 2. Debe ejercerse de acuerdo con las leyes del mundo físico y espiritual. Aunque usted no lo crea, amados, hasta los mismos demonios se tienen que sujetar a las órdenes de Dios. Nada sale de la voluntad de Dios, y en esta categoría entran los mismos ángeles y demonios. Por eso le di el ejemplo de Job, amados. Entonces, eso es lo que quiere decir que todo está de acuerdo a las leyes físicas y espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que un demonio no puede hacer algo a una persona si Dios no lo permite. Ahí es otro problema que más adelante vamos a estudiar en demoniología. ¿Qué pueden hacer los demonios? ¿Qué permite Dios? ¿Qué no permite? ¿Y por qué lo permite? Y eso es un tema que vamos a estudiar en demoniología. Entonces vamos a dejarlo para ese tema. La intervención de los ángeles no es voluntaria, sino que está permitida y otorgada por Dios según su voluntad. Que en esta parte, en este tema, lo voy a tocar en demoniología. No lo voy a tocar en esta parte de angiología. ¿Por qué? Porque este es un tema bastante amplio y ahí tengo que explicar qué pueden hacer los demonios, qué no pueden hacer, qué límites tienen, qué límites no tienen. Acuérdense, muy importante conocer a nuestro enemigo. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando Josué se iba a entrar a Jai, ¿verdad? Eso lo encontramos en Josué y lo encontramos en Jueces, ¿verdad? Resulta ser que Josué mandó a espías para reconocer la tierra.
es lo mismo. Estamos reconociendo el poder de los demonios y de los ángeles para poder atacarlos a ellos, saber cómo defendernos del mundo espiritual. Ok. Controlados por Dios. Nos ha indicado la limitación del poder de los ángeles. La Biblia muestra ese límite, no solo como consecuencia de la creación de Dios, sino también del control de Dios. Un amigo mío dice algo muy cierto que va con este tema que en este momento se me viene a la mente. Dios todo lo tiene presupuestado, dice él, ¿verdad? Y un día me puse a pensar y digo, sí es cierto. Desde que usted se levanta, Dios tiene todo controlado y Dios pues prestado en su omnisciencia. Seguimos, amados. El poder de los ángeles actúa según la voluntad de Dios. Dios envió 2 ángeles para que destruyesen la depravada ciudad de Sodoma y Gomorra. Y gracias a su poder libraron a Lot del juicio. Génesis capítulo 19, versículos 12 al 16. Le invito a que lo lea. Cuando David pecó al censar a Israel y Judá, eso demostró una falta de apoyo de Dios y también de confiar en Dios. Al censar al pueblo, David ahí cayó en un pecado muy grande. Ok. Dios envió un ángel para que castigase a Jerusalén a través de una gran peste. Segunda Samuel 24, 14 y 17. Si usted lee este pasaje, tiene mucho que ver con lo que hablamos hace unos segundos, ¿verdad? Lo que Dios permite y lo que no permite. Estos temas los voy a tratar con más profundidad en demonología. ¿Por qué? Porque es un tema bastante amplio. Y como usted puede ver, Dios envía ángeles buenos o utiliza también a los demonios para sus propósitos. Usted dirá, entonces significa que el diablo trabaja para Dios en ciertas cosas. Sí, así se lo resumo, sí. Aunque usted no lo crea, Dios utiliza al mismo diablo para sus propósitos. Y eso lo vamos a ver en demonología. Usted me dirá, ¿cómo si Dios tiene tantos millares y millones de ángeles? Dice en la visión que tuvo Juan, capítulo 9, ¿verdad? Que él dice que él oyó millones de millares a sus órdenes. Pero aunque usted no lo crea, suena incongruente, ¿verdad? Suena algo como un poco ilógico, porque Dios va a usar a los demonios para hacer estas calamidades, porque vea lo que dice aquí, y dice, vea, se lo voy a volver a repetir, voy a empezar aquí, cuando David pecó al censar a Israel y Judá, oiga, Dios envió un ángel para que castigase a Jerusalén a través de una gran peste. Ahora, ¿quiénes son los únicos que son portadores de enfermedades y dolencias? Y le voy a dar un ejemplo antes de que me diga, no le creo que los ángeles buenos. ¿Quién fue el que vino y tocó con enfermedades, con lepra, con sarna y mató a toda su familia y todo su ganado y todas las riquezas y todo, y puso en quiebra, llamémoslo así, amados, en ruina a Job? ¿Quién fue? ¿Fue un ángel de Dios? No, fue Satanás mismo. Pero Dios pudo haber mandado un demonio. Porque los demonios son, aunque usted no lo crea, son los mensajeros del mal y de las enfermedades. Hay enfermedades que son demoníacas, que eso es un tema que también voy a tocar aquí cuando hablamos de demonología. Hay enfermedades que son psicológicas, ¿verdad? Parte de la psiquis, de la mente, que eso son tratadas con la medicina, gracias al Señor porque llegó la medicina, pero también hay enfermedades espirituales que tienen que ver con los demonios, y esa es una parte de la demonología. Entonces aquí vemos que Dios envió un espíritu demoníaco o un espíritu malo para mandar esta gran peste. Entonces, en parte, Dios utiliza al mismo diablo o a sus secuaces para servir a Dios también. Una vez escuché yo un video, bueno, vi algo en internet que me llamó la atención con respecto a este tema y se me viene en este momento a la memoria, amados, que decía, el diablo trabaja para Dios, y es cierto. Sea como sea, el diablo trabaja para Dios en ciertas ocasiones. Y en ese instante, cuando Dios quiso probar la fe de Job, ¿a quién utilizó? A Satanás. Veámoslo así, práctico, sencillo. Puedo darle un montón de ejemplos, pero es desde el más vivo. Puede leerlo en Job. Dios utilizó a Satanás. ¿Para qué? Para probar la fe de Job. Y ahí es donde vamos a estudiar en demonología, porque a veces el Dios permite ciertas pruebas utilizando demonios, ¿verdad? Para probar nuestra fe, aunque usted no lo crea. Ahora, ahí vamos a hablar sobre ese tema. No todas las enfermedades son demoníacas, y una vez aclaro. No, ahí vamos a admitir todo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, este es demonio de esto, este es demonio de esto, todo esto es demonio. No,
No todas las enfermedades son demonios. Acuérdese que vivimos en un mundo espiritual y el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Aunque usted no lo crea, el mundo espiritual, aunque usted no lo crea, aunque mucha gente quiera negarlo, hasta el mismo diablo quiere negarlo, el mundo espiritual es más real de lo que usted se imagina. Entonces, vamos a continuar un poquitico más. Entonces, vea qué importante. Los ángeles, la gran cantidad de juicios que se encuentran en Apocalipsis están bajo el control de Cristo. Y eso es cierto. Acuérdese que en Apocalipsis hay un versículo clave, más adelante lo voy a leer en Demoniología, que dice que aún Satanás es controlado por Dios en la gran tribulación para destruir a la humanidad. Y eso es un versículo que está en Apocalipsis. Mucha gente me dice, Marlon, ¿en qué parte de la Biblia está en Apocalipsis? La gente lee como a 100 por hora y no leen despacito. Ese es el problema de leer la Biblia, que la gente lo lee como si fuera el periódico, como si fuera un periódico, como si fuera una novela. En vez de leer versículo por versículo con atención lo que está leyendo. Pero ahí está en la Biblia. Ok. Que contienen los juicios descritos en los sellos, las trompetas y las copas, que eso lo vemos en capítulo 7 en adelante de Apocalipsis, que eso ya es la gran tribulación. Los ángeles que participan en los juicios, pues están subordinados a Cristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. O sea, los ángeles están sujetos a Jesucristo. Y le voy a dar un ejemplo. Aunque aquí viene Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 16, que se puede ver todo eso, que le invito a que lo lea. Pero le voy a dar un ejemplo en los evangelios sinópticos. Cuando el endemoniado gadareno se le vino a Jesús de frente, se paró así de frente, imaginémonos ese cuadro. La legión, porque acuérdense que él le preguntó cómo te llamas y dijo legión, o sea, vamos hablando que tenía más de 6,000 demonios adentro, ¿verdad? Porque acuérdense que un ejército romano está compuesto de 6,000 soldados y era una legión, así se le llamaban a las legiones romanas. Entonces, se entiende que eran 6,000 demonios, que eso también lo vamos a ver en demoniología, cuántos demonios puede tener una persona. Entonces, amados, él le dijo, danos permiso para ir a ese hato de cerdos. O vea qué importante es esto. Y eso usted lo encuentra en los evangelios sinópticos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se sujetan y están subordinados aún a Cristo, a pesar de que son demonios y están en rebeldía. Se sujetan a la autoridad superiora, que es Cristo, a pesar de todo. Y tuvieron que pedirle permiso a Jesús para echarlos ahí y que no los mandara al abismo. Y usted me dirá, ¿qué hubiera pasado si Jesús les hubiera dicho, se van al abismo en este instante? Amados, eso lo voy a explicar cuando veamos demonología. Es una de las grandes preguntas que me hacen cuando veo este estudio de demonología. Y es un versículo que mucha gente me pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Una vez en un seminario que yo di de angelología y demonología aquí en Costa Rica, yo hice ese seminario para la gloria de la Señora, amados, me hicieron esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús los hubiera mandado al abismo? Más no hubieran salido de ahí nunca. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús tenía esa autoridad para mandarlos al abismo, porque acuérdense que él dijo, los demonios le dijeron, venís antes de tiempo para atormentarnos. Ellos sabían con quién estaban hablando, sabían la autoridad que tenía Jesús, los demonios. Entonces, hoy voy a dejarlo hasta aquí, amados. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo programa Conectados con la Palabra de Angiología. Amados, parte 13, si Dios lo permite. Un abrazo desde Costa Rica. Que el Señor les bendiga. Buen día.